Buenas tardes, doctor Gustavo García. De parte del Programa Especial de Sistemas de Información Geográfica para las Ciencias Sociales y Humanidades, PROSIG-CSH, le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas. Para iniciar, quiero hacerle una pregunta sobre su tesis de doctorado. ¿En qué consistió su investigación y cuáles fueron los resultados o conclusiones? Claro que sí. Pues mi tesis básicamente de doctorado fue un estudio comparativo entre dos grupos de pescadores indígenas del noroeste de México. Ambos pescan en el Golfo de California. Se trató de los yaquis de Sonora y los cucapás de Baja California. Hago la especificación de Sonora porque los yaquis también son transfronterizos, al igual que los cucapás, además de Baja California, hay en Sonora y de otro lado en Estados Unidos, ¿no? En Arizona. A mí en este caso yo trabajé con solamente la población pescadora de ambos pueblos indígenas y el objetivo, el interés mío fue conocer cómo se concibe y cómo los actores entienden el territorio y cómo se expresa la territorialidad acuática. Esa es una categoría que propongo en mi trabajo para dar cuenta justamente de cómo los actores, en este caso los pescadores, se apropien del territorio, pero en el litoral, en el mar, no en las partes terrestres o continentales. Todo esto en un contexto de regulación ambiental y pesquera neoliberal. Me interesó saber fundamentalmente si estas regulaciones, estas normatividades han implicado cambios en cuanto a las formas de acceso y al control del entorno para la pesca y de qué forma interactúan o no en las normatividades indígenas y la estatal, ¿no? De qué manera interactúan ambas. En cuanto a las conclusiones, pues podría decir yo que la territorialidad contemporánea de cada grupo está en función de su trayectoria histórica y así como de los procesos distintos, procesos regionales frente a los cuales se conformaron y se siguen conformando hoy día, además de factores como la unidad y las características de cada grupo, ¿no? Entre los yaquis encontramos, por ejemplo, que es un grupo numeroso en términos de población, en términos cuantitativos de población, mientras que los cucapás son un grupo de menos numerosos, ¿no? La población es mucho menor. Esto, desde luego, ha tenido que ver en su capacidad para negociar con actores externos, ¿no? Y esto ha tenido que ver en los espacios territoriales que han logrado o no mantener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los yaquis, la resistencia armada que pusieron durante siglos, prácticamente todo el siglo XIX, les permitió mantener un control de un espacio mayor que el de los cucapás, que históricamente, además de ser menos, eran más dispersos, se movían más en un espacio grande, ¿no? Esto, aunado a la imposición de la frontera en 1848, pues tuvo consecuencias, ¿no? En otra conclusión que puedo mencionar es cómo actores, tanto yaquis como cucapás, perciben el territorio como una unidad integral, por así llamarla, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Aunque ambos diferencian el entorno del río, lo que yo llamo entorno acuático para referirme al río y al litoral, aunque ambos los diferencian de las porciones continentales de la tierra, pues, del territorio adentro, de la tierra adentro, por sus características, por supuesto, los conciben como un solo territorio, por eso me refiero con la unidad integral, ¿no? Si bien los diferencian por sus características, pero al final de cuentas es una misma unidad sobre la cual ellos exigen derechos y en las cuales ellos tienen reivindicaciones, fundamentalmente.
En cuanto a los cambios propiciados por la legalidad, tenemos que han sido diferenciados, pues en el caso de los cucapás, ellos pescan en una reserva de la biosfera, parte de la normatividad ambiental que proscribe toda actividad en su zona núcleo. Justamente en la zona núcleo está la zona de pesca cucapá, mientras entre los yaquis el territorio que les fue, entre comillas, reconocido, tiene una porción pegada al litoral, ¿no? Una porción costera, ¿no? Es decir, desde la propiedad se diferencia, son distintas condiciones, mientras que en el caso de los cucapás, el núcleo agrario del que son titulares está retirado de su zona de pesca, por lo cual no se reconoce, hay una reticencia, mejor dicho, a reconocerlo como su territorio tradicional. Y pues esto ha implicado distintos grados de, digamos, interacción entre ambas normatividades, pues en el caso de los cucapás, la normatividad y la legalidad pesquera y ambiental tiene más protagonismo en la vida y una regulación mucho mayor que en el caso de los yaquis. En el caso de los yaquis coexiste con la normatividad interna, dependiendo de qué pesquerías. Fundamentalmente entre los yaquis la legalidad estatal está asociada con las pesquerías comerciales del camarón, mientras a la par existe otro tipo de aprovechamientos en los cuales el sistema normativo sanciona derechos. Fundamentalmente eso es. Ahora quiero preguntarle, ¿qué tipo de datos de los sistemas de información geográfica, tanto institucional como de trabajo de campo, utilizó en su investigación para la tesis? Sí, pues yo utilicé ambas en realidad, fuentes oficiales como información derivada de mi trabajo de campo. Entre las primeras, las fuentes oficiales, está la información de los polígonos agrarios, de los núcleos agrarios, de las áreas naturales protegidas, que en el caso de los yaquis es un sitio Ramsar, y en el caso de los cucapás es una reserva de la biosfera, así como otra serie de información como los límites estatales, municipales, las carreteras, caminos, los cuerpos de agua. Fundamentalmente eso es en cuanto a lo oficial. En cuanto a mi trabajo de campo, también provino distinta información. Me refiero fundamentalmente a algunos mapas que me encontré, que me proporcionaron las personas, ¿no?, en los que trabajé, los registros etnográficos que yo mismo hice, registros etnográficos y recorridos que yo mismo hice, información sobre los nombres y las zonas de pesca a partir de pequeños ejercicios de cartografía social que elaboré. Sobre todo con pescadores. Esta información también me arrojó puntos de interés del territorio, algunos de los cuales no necesariamente están en la bibliografía o en los mapas oficiales, como nombres de campos pesqueros, de esteros, lagunas y topónimos también me encontré. En general, esas fueron las fuentes, ¿no?, que utilicé en mi proyecto. ¿Qué perspectivas y reflexiones le surgieron al representar geográficamente sus datos para explicar la problemática de su tema de investigación? Sí, pues primeramente yo diría que fundamentalmente fue esta posibilidad de representar la interpretación mía de lo que el otro me decía, ¿no? Esto tiene como ciertas resonancias de esto que se hablaba, ¿no?, de si es posible hablar por el otro, ¿no? En este caso, no se trata de hablar por el otro, sino de cómo representar lo que el otro me estaba contando. Me refiero a cómo representar en un discurso el mapa. El mapa implica una narrativa, no implica un uso de un lenguaje, y en muchos sentidos también es más o menos arbitrario porque uno elige cómo lo representa, ¿no? Y justamente cómo hacer esa conjunción de elementos entre lo que las personas me contaban y cómo yo decidí representarlo de la manera más fidedigna posible, fue, yo creo, que la principal reflexión. ¿Qué tanto lo que logramos hacer con los mapas refleja la realidad que las personas me quisieron contar, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de los yaquis se habla las personas me decían que les correspondía entre 5 y 7 millas náuticas, ¿no? Para empezar, no hubo un consenso en que me dijeran son 5 o son 7, ¿no? Alternamente me decían son 5, son 7, y algunas personas incluso me dijeron que eran más, me dieron otra cifra, ¿no? Esta información desde luego no está en los documentos oficiales,
y pues representarla fue un reto, pues, ¿no? Fue un reto a la vez que me generó esta autorreflexión de si lo que yo planteé o lo que logré hacer era lo mejor, ¿no? Otra cuestión fue, yo diría que los cuerpos de agua, ¿no? Los ríos, ¿no? Sobre cómo representar los ríos más allá de estas categorías de perenne e intermitente, ¿no? Eh, Trabajé yo en entorno, entre los yaquis es un entorno semidesértico, entre los cucapas es un entorno desértico, ¿no? Y en ambos casos tienen similitudes. En la parte baja de la cuenca, a partir de ciertas presas, se deriva el agua para uso agrícola en los valles. Y esto implica que de ese punto hacia donde debería de tributar sus aguas al mar, no tiene agua, ¿no? Salvo ocasionalmente lluvias, o sea, o algunos escurrimientos, o el agua que flora de los acuíferos. Pero cómo representar esto me generó un problema, porque justamente esa era una de las cosas que quería representar, que si uno ve en el mapa, el tramo se representa el cauce del agua, ¿no? Y aunque en mi caso una, entre comillas, solución para resolver esto fue poner parte perenne y parte intermitente, pero en realidad esta parte que me refiero no era intermitente, pues, no en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Sino era un espacio fundamentalmente desecado, ¿no? Nada más está el lecho seco del río, y creo que esta fue una de las partes que me costó representar. Y fue justamente esta reflexión de cómo hacer para, para representar algo que ya está, que es más o menos un convencionalismo en los mapas, ¿no? Fundamentalmente fue eso. ¿Considera que hay una forma de prescindir de los sistemas de información geográfica en la representación de resultados en las ciencias sociales y humanidades? Y de ser afirmativa su respuesta, ¿cuál sería esta forma? Pues yo encuentro que no. Yo encuentro, digo, generalmente, particularmente me hace sentido a mí por el tema que trabajé, el de la territorialidad, pero creo que en general la mirada, digamos, sobre el espacio, sobre el paisaje, pues es necesaria en las ciencias sociales, ¿no? Es un elemento que contribuye, me parece, a complejizar y a problematizar distintos aspectos, ¿no? Incluso haciendo estos juegos de poner la información, disponerla espacialmente, puede uno encontrar o pensar otro tipo de relaciones que de otra manera, pues, no creo, o sería más difícil verlas, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede entender el paisaje y la región desde un punto de vista histórico y antropológico? Híjole, pues yo creo que esta es una cuestión bien compleja, ¿no? Para empezar, yo diría que un elemento común sería poner el espacio, entre comillas, natural con el espacio social, ¿no? El espacio de las personas, que tendemos desde ciertas concepciones, a diferenciar lo natural de lo social, ¿no? Yo creo que un primer elemento tendría por fuerza que ser tratar de representar ambas en la medida de lo posible, ¿no? O de incluir ambas nociones, ¿no? Y por un lado, ¿no? Por otro lado, dado que, digamos, en una definición clásica de la antropología es la perspectiva cultural, pues yo diría que por fuerza una región, paisaje, podría tener o debería tener esta lista de las similitudes culturales, ¿no? De las semejanzas culturales entre las poblaciones. Digo, esto no es nuevo, se ha hecho sobre todo creo que en arqueología, en las primeras antropologías, ¿no? Pero me parece que ese es otro elemento, ¿no? Digamos, las similitudes culturales entre las poblaciones. Y en cuanto a lo histórico, me parece que un elemento sería, o podría ser, los cambios en el tiempo de estas poblaciones, ¿no? Las poblaciones humanas no son estáticas, somos dinámicas, ¿no? Hay cambios, interactuamos con el entorno, generamos cambios con el entorno nos genera cambios en la sociedad y en otros grupos, y creo que incluir estos tres elementos, la interacción, naturaleza y las personas, por un lado la llamaré perspectiva cultural, y la perspectiva de los cambios en el tiempo, podrá ser un buen elemento para entender estas cuestiones del paisaje y la región. ¿Cree usted que cambió su forma de ver el territorio a partir de usar los sistemas de información geográfica en su investigación?
Sí, sí, definitivamente sí, ¿no? Creo que la realidad, por el principio dirá que la realidad es más compleja, ¿no? Que lo que uno percibe, que lo que uno piensa, ¿no? Y otra vez diría yo, está esta cuestión de la representación, ¿no? Uno, por lo menos yo, cuando hice trabajo de campo, me encontré una multiplicidad de aristas, una multiplicidad de relaciones que, pues que en un mapa es un poco difícil de plasmar, ¿no? No quiero decir que sea imposible, pero sí es un ejercicio. Es un ejercicio, yo diría, necesario, pero a la vez limitado, ¿no? Otra cuestión que me parece, en mi caso, por ejemplo, en mi manera de pensar el territorio, a partir de estos usos de los sistemas de información geográfica, es la falta de información que hay oficial, disponible, y además que no corresponde y no se esperaba que correspondiera desde luego con la información o la percepción de las personas, ¿no? Creo que esto, digamos, el mapa es una manera de representar una realidad, es un constructo en ese sentido, es un constructo, llamémoslo social, ¿no? Implica una narrativa, implica el uso de ciertos elementos que en relación con el territorio algunos más o menos se pueden incluir y otros no tanto. En mi caso, esta percepción a partir del uso de este sistema de información geográfica fue justamente la complejidad, ¿no? Aquello que entiende uno o que en la bibliografía se menciona como territorio es una complejidad impresionante, ¿no? Y en mi caso yo tenía como buena parte de las personas a las cercanas a nuestros objetos de estudio, tenía ciertas prenociones que por lo menos lo que contribuyó a cambiar este ejercicio fue esta dimensión de la complejidad y el cómo representarla, básicamente. Por último, quisiera que me dijera si, desde su punto de vista, considera que los sistemas de información geográfica y el uso de sus herramientas debiera ser parte de la formación del antropólogo, del historiador, específicamente en el CIESAS. Y en su caso, ¿en qué nivel deberían darse estas herramientas a los estudiantes? Pues yo creo que desde el inicio, yo creo que sería desde el inicio como una perspectiva que se debe de considerar, incluso para abrir, como digo, perspectivas de investigación, de abordar la realidad en el primer momento de la formación y quizá y con mayor razón, dependiendo ya del tema, ¿no? Es decir, a mí me hubiese sido más útil tener ciertos elementos, yo que trabajé como tema de territorialidad y personas que están interesadas o que hacen investigación sobre cuestiones espaciales, quizás sea ese otro momento para profundizar en esa información, ¿no? En esa formación, mejor dicho, ¿no? Serían esos dos momentos, el inicial para saber qué es una posibilidad y durante la realización de la propia investigación, de la tesis, ¿no? En el caso de la formación, para tener elementos y para poder mejorar el trabajo y mejorar el propio análisis, ¿no? Doctor Gustavo García, de parte del PROSIC CSH, agradecemos su participación en este ciclo de entrevistas. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias, fue un gusto. Que esté usted bien. Igualmente, hasta luego.